título para la enseñanza de hoy es Un pacto con Dios. Un pacto con Dios. Y vamos a tomar en la Escritura, en el Antiguo Testamento, el libro de Josué, en el capítulo 24. Si vemos en el versículo 22, dice: y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Un pacto con Dios. ¿Qué quiere decir pacto? En el hebreo la palabra pacto es berit. Y berit o un pacto es algo muy común en el Antiguo Testamento. Aún en el mundo antiguo era muy común que se hicieran pactos entre las personas, entre las naciones, etcétera. Era muy común. De hecho, si ustedes se dan cuenta, nuestra Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y testamento en este caso quiere decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Entonces, sí es un término, una palabra muy común. Testamento quiere decir pacto, y si nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que en la Biblia se han hecho muchos pactos en los cuales Dios ha entrado en una relación con nosotros los seres humanos. Para mencionar 5 pactos que en la Biblia aparecen de forma rápida, aunque no vamos a hablar hoy acerca de la teología de los pactos, sin embargo, para mencionarlos tenemos el primer pacto, el pacto adánico. Luego se da con el pacto con Noé, después del diluvio, y se le conoce como el pacto de la creación. Luego de eso tenemos un siguiente pacto, el pacto abrahámico, que es Dios haciendo un pacto con Abraham, el padre de la fe. En tu simiente, le dijo, serán benditas todas las naciones. Luego de esto encontramos el pacto con Moisés, que se le llama o se le conoce como el pacto mosaico o el pacto de la ley. Y después de esto tenemos otro cuarto pacto, el pacto con David o el pacto davídico. La importancia del pacto con David es que viene a ratificar el pacto de Abraham en David, en la simiente de David. Y el apóstol Pablo nos dice, cuya simiente es Cristo. De David iba a salir un vástago, de David iba a salir una simiente que iba a ser el rey. Y es el Señor Jesucristo. El quinto y último pacto, por lo tanto, le conocemos nosotros en la Biblia como el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es hecho en o a través de la persona del Señor Jesucristo para todos nosotros. Amén. Ahora, existen también algunos pactos que se hacen de forma secular, como por ejemplo los acuerdos personales. Si una persona decide prestarle dinero a otra persona bajo algunos términos, entonces ese es un acuerdo personal que lleva sus cláusulas, sus responsabilidades, ¿verdad? Hay tratados o tratos internacionales, hay tratos también que son nacionales, hay acuerdos de lealtad que se pueden hacer las personas, y podemos mencionar un ejemplo, el matrimonio. El matrimonio en realidad es un acuerdo entre dos personas de lealtad, es un pacto que se hace entre dos personas. Y eso es importante comprender acerca de la naturaleza de un pacto. Un pacto conlleva dos partes y estas dos partes se ponen en mutuo acuerdo, pero lo hacen de forma voluntaria. De forma voluntaria. Cuando nosotros tenemos una relación biológica con alguien, por ejemplo, mis hijas, ellas no decidieron o no escogieron a un padre. Y yo no escogí que ellas fueran mis hijas. Pero sí, una persona puede escoger quién va a ser su esposa. Una mujer puede escoger quién va a ser su esposo y con quién va a establecer esa relación de pacto. Pero ustedes se han dado cuenta, ¿verdad?, que cuando las personas se están casando, de hecho hacen un juramento. Este es el juramento que se menciona generalmente. Y dice así: yo... y dice el nombre de la persona que está contrayendo, ¿verdad? Te recibo, dice el nombre de la persona con quien está contrayendo. Yo te recibo para ser mi esposa, tenerte y protegerte de hoy en adelante, para bien y para mal, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad,
para cuidarte y amarte, y finaliza así ese pacto, hasta que la muerte nos separe. Esa es una relación, un mutuo acuerdo, que luego el esposo lo dice primero y luego la esposa lo ratifica y lo hace en frente de las personas. O sea, hay testigos y hay muchas personas que están escuchando eso. Entonces Dios está por testigo en esa relación, está un abogado por testigo, está un ministro por testigo, hay personas que son testigos acerca de eso y la multitud que está oyendo también. Entonces, ¿cómo podemos definir un pacto? Pacto o un acuerdo es, pongan atención a esto, es una relación escogida. Es una relación escogida entre dos partes, las cuales se hacen promesas las unas o los unos, la una parte a la otra, con la responsabilidad de cumplirlas. ¿Oyeron bien eso? Esa definición es muy importante para que nosotros podamos entender qué quiere decir hacer un pacto con Dios. Porque yo les voy a decir, muchas personas decimos, yo soy cristiano y yo estoy en un pacto con Dios. Pero tienen que saber cuáles son las implicaciones, cuál es la naturaleza de estar en un pacto con el Dios de la Biblia, con el único y verdadero Dios existente. Porque Dios entra en un pacto con nosotros, ya lo hizo a través de la persona de Jesucristo en el nuevo pacto. Pero ahora nosotros debemos de escogerle a Él, y esto de manera voluntaria. A nosotros Dios no nos va a doblar el brazo y nos va a hacer sufrir para que nosotros le digamos, sí, yo quiero entrar en pacto. No, Dios nos ha servido a nosotros. Dios nos ha ayudado, Dios nos ha amado. Dios nos ha hecho tantos favores, que al final lo menos que nosotros podemos hacer es agradecerle a Él por esto. Sin embargo, las promesas que Dios tiene para todas aquellas personas que entren en una relación de pacto, pero un pacto verdadero con Él, las promesas son de carácter eterno, de carácter infinito. O sea, no son meramente terrenales. Ciertamente el cristiano, cuando tiene el Espíritu Santo, aunque hayan enfermedades, él tiene gozo, paz, los frutos del Espíritu dentro de él. Pero allá en el cielo, allá Dios va a enjugar todas nuestras lágrimas. Allá no va a haber sufrimiento, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad. Allá vamos a ser gloriosamente felices por una eternidad a la par de Cristo Jesús. O sea que la trascendencia de las promesas de este pacto son eternas. Ahora bien, voy a repetir el concepto. Es una relación escogida, o sea, voluntaria. Por eso leímos el texto acá en Josué, ustedes escogieron, y vamos a ir viendo versículo a versículo cómo Josué les dice, escojan hoy a quién van a servir. Entonces, es una relación escogida, voluntaria entre dos partes. La primera parte, vamos a estar hablando claramente, es Dios, y la otra parte es usted. Y luego dice, los cuales se hacen promesas. Dios ya nos ha dado tantas, pero tantas promesas. Y nosotros estamos hablando del pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, con Moisés, con David. Y ahí están tantas promesas acerca del Mesías, acerca del cumplimiento de estas promesas que Dios le hizo a su pueblo Israel. Dios le dijo a Abraham de su propia voluntad, en tu simiente, Abraham, van a ser benditas todas las naciones. O sea, nosotros en Nicaragua vamos a tener una bendición en la simiente de Abraham por medio del pacto que Dios hizo con él, y esa simiente es Cristo. O sea que a través de Jesucristo nosotros podemos entrar en una relación de pacto con Dios y obtener estas promesas hechas desde la antigüedad, cumplidas en Cristo para nosotros. Pero entonces, Dios hace promesas. Nosotros debemos también comprometernos con Dios. Y en esta relación de dos partes hay una responsabilidad para cumplirlas. O sea, sí hay cláusulas. O sea, sí hay obligaciones, hay implicaciones en esto, hay responsabilidades y estas se deben de guardar. ¿Por qué razón? Porque el que rompe las cláusulas de este acuerdo, entonces tiene que sufrir las consecuencias. Dios no va a romper estas cláusulas, se lo aseguro. Dios es fiel y veraz.
Y no hay ninguna mentira ni ningún engaño en Dios. Si alguien falla en este pacto, solamente podremos ser nosotros, pero nunca Dios. Entonces es muy importante que nosotros entremos en este contexto de lo que está sucediendo en el tiempo de Josué. Vamos a orarle al Señor para que Él nos bendiga ahora que vamos a entrar ya en la lectura de la Biblia, versículo a versículo. Amado Padre, realmente, Señor, esta es una enseñanza de vida o muerte para nosotros, Dios. Nuestra vida depende de esto, Señor, porque ciertamente, Dios, así como Moisés dijo a aquel pueblo cuando estuvo también ratificando el pacto, Él dijo: he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal, escojan pues la vida. La verdad, Señor, es que hoy mismo estas palabras, Señor, a través de tu Escritura y tu Santo Espíritu van a ser leídas delante de nosotros, Dios. Yo te ruego, Padre, para que por favor la bendigas, Dios. Bendices tu palabra porque es tuya, Señor. Es tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. En el capítulo 24 de Josué podemos ver nosotros que ya Josué entró en la tierra prometida, que ya tuvo muchas batallas, y en este momento ya en el último capítulo, que es este capítulo 24, antes de entrar al libro de los jueces, Josué estaba a punto de morir, e igual que Moisés antes de morir, hicieron una ratificación del pacto que ya previamente Dios le había dado a ellos. Moisés en el monte de Sinaí le había hecho el pacto de parte de Dios. Dios le dijo: ve y habla a este pueblo y así le dirás. Y ustedes se acuerdan lo que surgió en el monte Sinaí, el pacto de la ley. Ahí Dios le dio la ley al pueblo de Israel a través de Moisés para entrar en esa relación de pacto, como diciendo: yo soy santo y yo tengo preceptos, yo tengo estatutos, yo tengo mandamientos. Ustedes van a ser un pueblo escogido, un pueblo santo, pero para que tengamos una relación, yo siendo santo, les voy a dar mandamientos para que a través del cumplimiento de ellos, a través de que ustedes guarden, observen mis mandamientos, nos podamos mantener en una relación. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero oigan bien esto, quedemos claros desde la entrada. Yo seré su Dios santo y ustedes serán mi pueblo santo. Porque hay una gran diferencia entre los dioses paganos o los dioses de este mundo, que lo vamos a ver acá, que Josué nos ayuda a ver eso. Hay una gran diferencia entre esos dioses y el Dios verdadero. Y es que Dios es un Dios justo y es un Dios santo y es un Dios celoso. Y nosotros que vamos a entrar en esta relación con Él para servirle, debemos de saber quién es ese Dios a quien vamos a servir. Entonces, acá, si ustedes leen, no vamos a entrar en lectura desde el versículo 1, pero si nosotros leemos: Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es en Taré, padre de Abraham, de Nacar, y servían a los dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Isaac le di a Jacob y Esaú. Y así continúa la historia hasta el momento en como ellos aún fueron librados de Egipto a través de Moisés con brazo poderoso, cómo cruzaron el mar rojo con brazo poderoso, cómo Dios los mantuvo en el desierto y sobrevivieron ellos ahí por 40 años. Aunque se rebelaron en el desierto, pero cómo Dios iba acompañándolos, cómo Dios, luego que Moisés murió, luego Josué metió o cruzó el Jordán y fueron a conquistar la tierra de Canaán. Pero ahí claramente en esa historia ustedes ven cómo Dios les dice: yo les di las victorias contra todas estas personas. O sea que todo lo que habían logrado, toda la bendición que habían logrado hasta ese momento, había sido Dios quien les había dado toda la victoria. Amén.
Pero luego llegamos entonces al versículo 14. ¿Por qué? Porque en este momento entonces es cuando Josué les da toda su historia, les recuerda los beneficios que Dios les ha dado. Pero entonces, aquí entonces comienza lo que conocemos como la ratificación del pacto de Dios con su pueblo. En el versículo 14, ahí sí vamos a ir leyendo versículo a versículo. Dice Josué: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Lo que estamos encontrando aquí es la introducción de las implicaciones y de la exhortación o el llamamiento que le está haciendo Josué al pueblo de Israel en ese momento. La manera entonces, después de todo lo que Dios le ha hecho a ellos, todo el bien que Dios les ha hecho, ahora ellos como pueblo deben cumplir sus obligaciones. Aquí entonces hay obligaciones de parte del pueblo. Dios ha hecho todas las cosas que Él prometió. Dios ha cumplido. Pero ahora el pueblo tiene obligaciones que cumplirle a Dios. Y entonces aquí les dice: ahora pues, teman a Dios. Lo primero entonces que debe haber delante de la persona que está en el otro lado del pacto es temer a Dios y servirle. Pero nos dice claramente la manera en cómo le va a servir. Servirle con integridad y en verdad. Y luego dice: quiten de entre ustedes los dioses a los cuales vieron sus padres al otro lado del río, y sirvan a Dios. O sea, prácticamente aquí nos está diciendo que el servicio que le vamos a dar a Dios es un servicio con manos limpias, un corazón puro, un corazón contrito y humillado, una mente que no tenga dobleces, una mente que no ande pensando en servir a Dios y al mismo tiempo servir a los Baales. Es una mente que está íntegra, es una mente que no está dividida, sino que está en una unidad con el Espíritu. Entonces, aquí las obligaciones son: ustedes deben de temer a Dios, deben servirle a Dios, así es que límpiense. Y limpiarse de los ídolos es absolutamente toda la limpieza. Si usted ama el dinero, límpiese del ídolo del dinero, que Jesús luego le dice: ustedes no pueden servir a dos señores porque van a amar a uno y van a aborrecer al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón. Mamón es el dios del dinero, o cualquier otro dios. El Dios del pecado, el Dios del mundo, cualquier otro Dios. Tienen que limpiarse sus manos y esto se llama arrepentimiento. O sea que para nosotros poder servir a Dios tenemos primeramente que reconocer nuestra pecaminosidad, nuestra idolatría. Y no me estoy hablando solamente de los ídolos físicos, las esculturas, sino de los ídolos de la mente y del corazón. Y todos estos ídolos tenemos nosotros que eliminarlos, tenemos que destruirlos de nuestro corazón para que se siente ahí Jesucristo. Amén. Ahora, en el versículo 15, vemos nosotros a Josué diciéndoles lo siguiente. O sea que si esto no les parece bien, si esto les parece una palabra dura, dice Josué: y si mal les parece servir a Jehová, oigan, escogeos hoy a quién sirváis. Que si no les gusta el verdadero cristianismo, si no les gusta la santidad de Dios, las demandas de santidad de Dios para su pueblo santo, entonces ustedes pueden escoger. Pueden servir a los dioses de este mundo, pueden servir a las religiones de este mundo. Hay muchas, hay miles. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en este lado del río, ¿verdad?, en cuya tierra habitáis, entonces ahí le está diciendo: hagan una elección, tomen una elección y escojan ustedes de manera voluntaria a quién quieren servir. ¿Recuerdan ustedes a Elías? En Primera de Reyes 18:21 encontramos algo muy similar, y Elías le dice a aquel pueblo, también Israel,
Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? No había integridad. Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, entonces vayan en pos de Baal. Y el pueblo no respondió nada. Pero ahí estaba muy molesto. Elías estaba molesto en el celo de Dios, un celo santo, porque estaba viendo toda la desgracia espiritual de Israel. Así como nosotros hoy día nos ponemos muy celosos porque vemos toda la desgracia espiritual del cristianismo contemporáneo, que muchas personas quieren vivir un cristianismo menguado, diluido, un cristianismo que no hay santidad. Entonces, ¿qué pasa? Él les dice a las personas que realmente tiene delante el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios, pero ellos escogieron adorar a los dioses ajenos. Asimismo, nosotros somos llamados por el llamamiento del Evangelio a ser partes de la iglesia de Jesucristo, y no respondan como algunos responden: que la católica es la iglesia verdadera, etcétera. Bien, si hay una iglesia verdadera, y esta iglesia verdadera está constituida por santos, por gentes que han nacido de nuevo, por gentes que se han arrepentido de sus pecados, por gente que ha recibido el Espíritu Santo y han sido santificados, gente que en realidad quieren dar su vida para servir a Dios con manos limpias. Santo quiere decir sencillamente una persona apartada del pecado. No quiere decir que usted no va a trabajar, no quiere decir que usted no va a estudiar. Eso no quiere decir santo, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 5 le dice, cuando está reprendiendo a la iglesia de Corintios porque tienen un caso de una inmoralidad sexual, de uno que está cometiendo incesto, le dice: oye, ¿cómo se les ocurre que ustedes van a tener a esa persona que públicamente ya todos saben que están en una inmoralidad sexual? Ni siquiera los paganos cometen ese tipo de pecados y ustedes lo están tolerando. Eso es a la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo. Y entonces le dice: hagamos algo. Ustedes no pueden juntarse con ningún fornicario, o sea, con uno que esté en inmoralidad sexual, ni con un idólatra, ni con un borracho. Ustedes no pueden juntarse con estas personas. Pero les dice: no me refiero a que no se junten con estas personas que están en el mundo, porque si dejan de juntarse con los fornicarios del mundo, es mejor que se salgan del mundo. Pero luego les dice una cosa Pablo: aquellos del mundo Dios los va a juzgar, pero ustedes como iglesia tienen que juzgar estas cosas como iglesia. ¿Amén? Entonces al final nos estamos refiriendo al cristianismo verdadero, a la iglesia de Jesucristo. Entonces, eso mismo le dijo Elías. Les dice: ¿hasta cuándo ustedes van a andar en su pensamiento claudicando entre dos maneras de pensar? ¿Hasta cuándo ustedes quieren un cristianismo leve, ligero, un cristianismo que va a servir para que anden todavía en sus concupiscencias, o un cristianismo carnal? ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, entonces sigan a Dios. Pero si ustedes dicen en realidad que el cristianismo verdadero o que Baal es el verdadero Dios, entonces vayan en pos de Baal. Entonces vayan en pos de esta corriente de un cristianismo mundano, de un cristianismo carnal, un cristianismo que no tiene santidad de Dios. Eso es prácticamente lo que está diciendo. Ahora, Moisés también manda al pueblo a que escojan. Vamos a ir a Deuteronomio 30:19. En Deuteronomio aquí Moisés está ratificando por segunda vez el pacto que ya hizo en Sinaí primeramente. Aquí está en los planos de Moab. Y entonces les dice Moisés: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto, dijo Moisés, delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué les dice después? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, al final él sabe qué quiere decir escoger la muerte. Así nosotros entonces el día de hoy estaremos poniendo una elección delante de todos ustedes. Delante de todos ustedes ponemos una elección, porque nosotros debemos escoger voluntariamente a Dios. Entonces ustedes tienen una opción para elegir, y solamente hay dos opciones. ¿Por qué razón?
Porque solo hay dos señores a quien se pueden servir. Solamente hay dos señores. Miren, recordemos el concepto de pacto y es una relación escogida. Si usted quiere escoger a Dios, usted va a escoger la vida y la bendición. Pero si usted quiere escoger a Satanás, el archienemigo de Jesucristo, si usted quiere escoger al Dios de este mundo, que es Baal, entonces usted está escogiendo voluntariamente la muerte y la maldición. Pero no le eche la culpa a Dios, por favor. No le eche la culpa a la iglesia. No le eche la culpa a las predicaciones. Usted tiene una Biblia, léala. Si usted dice es que no predican el buen evangelio, vaya, usted tiene una Biblia, la misma versión que yo tengo, usted la tiene. Acá tengo Reina Valera, yo le aseguro que usted la tiene y si no, nosotros le podemos regalar una. Léala y póngase a cuentas con Dios. Pero no ponga excusas que usted va a hacer una elección voluntaria. Entonces, son dos partes. Una parte es Dios y la otra parte es usted. Pero tiene que saber esto, usted es responsable por esa elección. Usted es absolutamente responsable delante de Dios a quien elige el día de hoy. Estos dos señores entonces dijimos que es Dios y es Satanás. Entonces, la respuesta o la pregunta es, si usted prefiere, oiga bien, si usted en su vida prefiere andar en la práctica de sus pecados, si usted quiere las lujurias, si usted quiere las pasiones, si usted quiere este mundo y la vanagloria de este mundo, si usted quiere un cristianismo carnal, entonces sepa ciertísimamente que usted sirve a Satanás y Satanás es su Señor. Y no se avergüence de quién es su Señor. De hecho, debería sentirse orgulloso dentro de su pecaminosidad y decir, yo sirvo a mi Señor Satanás. Y no se avergüence, porque esta es la verdad. Entonces, si usted escoge todavía andar en su pecado, tiene que saber a quién está sirviendo, a quién está escogiendo, pero no es a Dios, no es a Dios. Desgraciadamente, y para vergüenza lo decimos, desgraciadamente, hoy en día solamente nos ponemos el traje de cristianos y nos ponemos el apodo de cristianos y nos ponemos el nombre de cristianos y nos decimos somos cristianos y servimos al Dios de los cristianos cuando al mismo tiempo está sirviendo al Dios de este mundo y Dios no puede ser burlado. Dice Romanos 6:16, este es el apóstol Pablo. No sabéis, oiga, razonemos, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado con el resultado muerte, o sea la obediencia a Dios, resultado vida para justicia. Pablo está razonando, ustedes pueden razonar. Miren, se los voy a poner así de sencillo. Ustedes saben perfectamente que si ustedes andan en sus pecados, ustedes voluntariamente se están sometiendo al pecado. Entonces, el Señor no es Dios, sino el pecado. Y el príncipe de este mundo es el Señor del pecado, se llama Satanás. Entonces, al final, ustedes tienen que darse cuenta hoy, esta es la predicación de la verdad. Aquí es donde nosotros eliminamos toda la mentira. Aquí es donde eliminamos todos los falsos consuelos, todos los falsos conceptos. Y aquí es donde predicamos la verdad. Mateo 6:24, Jesús es claro, ninguno puede servir a dos señores. Hay dos señores, pero no podemos servir a los dos. Y hoy tenemos que escoger a uno de los dos. Y usted va a ser puesto hoy delante de Dios, delante de la iglesia, delante de todos nosotros como testigos. Usted va a ser exhortado hoy para escoger a uno de estos dos señores. Usted va a escoger a Cristo, usted va a escoger a Satanás. Usted va a escoger a Dios o va a escoger a Baal. Pero usted tiene que escoger. Y después de esta prédica, cuando se vaya a su casa, usted va a estar muy claro de a quién está sirviendo y quién es su Señor. Y usted puede ir con Dios y el primer pecado del cual se tiene que arrepentir es en aquel que tiene que decir, Señor, yo decía que te servía, pero era un hipócrita. Estuve engañado toda mi vida, Señor. Me arrepiento aún de haber dicho que yo era cristiano vituperando tu nombre mientras yo andaba en pecado.
dando un mal testimonio a las personas. Es el primer arrepentimiento, la primera confesión de sus pecados que tienen que hacer. La falsa religión o la religión, como le llamamos, de la hipocresía. No pueden servir a Dios y servir a Baal al mismo tiempo. Es imposible porque uno, dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y les quiero decir algo, un secreto de parte de Dios. Dios es celoso. Dios es demasiado celoso y Él no va a compartir su gloria con absolutamente nadie. Entonces, como nosotros conocemos que Dios es celoso, tenemos temor delante de Él. Amén. Entonces, versículo 15, la elección de Josué. ¿A quién eligió Josué? Josué dijo, en realidad, aunque yo les estoy llamando a ustedes a que escojan servir a Dios, no importa a quién van a escoger ustedes, pero yo les voy a decir a quién escojo yo. Y dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces, quiero decirles una cosa, manada pequeña, que nosotros vamos a ser los pocos en este mundo, aún dentro de la religión cristiana, católica o evangélica, no importa la denominación, nosotros somos pocos. Y vamos a recibir burlas de las personas si realmente vamos a vivir el cristianismo verdadero. No solamente en la iglesia, sino también allá en la calle. Porque cuando las personas comienzan a ver que nosotros queremos practicar la santidad, porque el cristianismo es práctico, las personas nos van a comenzar a ver raro y se van a comenzar a burlar de nosotros. Ya sos un aleluya, ya te lavaron el cerebro, ya te hicieron esto, ya lo otro, ya te las das del santulón, sos un santurrón, una santurrona, etcétera. Acordate cuando estabas en el bar con aquellas mujeres bebiendo guaro, etcétera, etcétera. Y van a comenzar a sacarnos nuestra vida pasada y todo eso. No importa, no importa. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Si el mundo entero no lo quiere servir, yo determino servir a Dios. Si mi familia entera no quiere servir a Dios y quiere andar en sus pecados, que a ti, le dijo el Señor a Pedro, que a ti, sígueme tú. Este es un llamado personal. Saben que al cielo no vamos a entrar en parejas, ¿verdad? Saben que al cielo vamos a entrar individualmente. Y cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ustedes saben de que vamos a dar y a comparecer y vamos a dar cuentas de nosotros mismos, ¿verdad? No del vecino. Señor, es que mi esposa que me diste, es que mi papá, Señor, es que el pastor me dio mal testimonio, Señor, es que la iglesia, Señor. Bueno, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces es importante que nosotros reflexionemos en la respuesta de un hombre valiente como Josué. Ese es un hombre valiente. Estos son los ejemplos que tenemos que seguir nosotros. Cuando leemos la Biblia, meditémosla. Yo quiero ser como Josué. Yo me resuelvo hoy a dar la respuesta de Josué. Yo, Alan Porras, yo y mi casa serviremos al Señor, nuestro Dios, al Dios único y verdadero. Amén. Y este es el llamado que le hago a toda la iglesia. Hermanos, hermanas, nosotros serviremos a Jehová, nosotros y nuestra casa. Y esa es nuestra resolución porque tenemos un pacto con Dios. Escogemos a Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vamos a ver ahora en el versículo 16 al 18. ¿Cuál es la respuesta que dieron ellos, que dio el pueblo? Vamos a leerlos. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. ¿Qué favores los que hace Dios? Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué desfavor ha recibido de parte de Dios? Sino que solamente Dios lo ha colmado de bendiciones. Pero es que bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición, aun cuando usted andaba en aquellos terribles pecados, Dios lo bendecía. Y no es porque Dios se complazca del pecado,
Es porque Dios es clemente y misericordioso. Dios es paciente con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero eso no confundamos la santidad de Dios. Dios es santo y justo. Él es paciente, pero en ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Entonces, versículo 18, y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos el poder de Dios y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Desgraciadamente, en este tiempo no se conoce la victoria de Jesucristo en las vidas de los creyentes. ¿Saben quién es el amorreo aquí? ¿Quién es? En nuestra vida práctica. El pecado. Satanás. Le tenemos más miedo a Satanás, le tenemos más miedo al pecado. Y entonces decimos, no, yo no me hago cristiano. ¿Sabes por qué? Porque me da miedo pecar. Porque me da miedo Satanás que me venga a tentar y entonces yo le fallo a Dios. Y entonces continúas cada día acumulando más y más y más pecados. Pero la respuesta, yo creo que esto lo repetimos casi todas las veces. Si el Hijo te liberta, vas a ser verdaderamente libre. Pero ¿sabes por qué? Porque tenés una promesa. La promesa se llama Espíritu Santo. Y no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré a otro consolador, el cual procede del Padre, y yo se los enviaré, el Espíritu Santo. Y Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a santificar. Él va a estar con nosotros. Eso es una promesa. Si yo no creo en esa promesa, entonces yo hago a Dios mentiroso, porque el que no cree en Dios le hace mentiroso. Pero nosotros debemos de creer en realidad lo que nos dice esta escritura. Si Dios nos llama a algo, es porque Dios ya lo tiene preparado para nosotros. Dios no nos va a mandar una tentación o no va a haber alguna tentación, porque Dios no tienta a nadie. No va a haber ninguna tentación que sea más poderosa, que nos haga claudicar. Dios es poderoso aún para librarnos de nuestras tentaciones, pero si creemos en Él. Si no creemos, entonces ¿para qué le vamos a decir, líbrame si no te creo? Eso es burlarse de Dios. Entonces, la respuesta de ellos era, escogemos a Dios porque Dios nos ha colmado de favores. Pero aquí quiero hacer un hincapié, que una respuesta verbal no precisamente quiere decir que sea una respuesta del corazón. Hay una gran diferencia entre lo que es la boca y lo que es realmente el corazón. Hay una gran diferencia, un abismo de diferencia. Miren lo que dice el Salmo 78, versículo 36-37. Dice, pero le lisonjeaban con su boca. Salmo 78, 36-37. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en ¿qué? En su pacto. ¿De quién está hablando el salmista? De Israel, el pueblo del pacto, con quien Josué está hablando ahorita, ratificando el pacto, quienes respondieron, aunque distinta generación, pero ellos respondieron, vamos a servir a Dios. Pero el salmista dice, le lisonjeaban con la boca y con la lengua le mentían. ¿Por qué razón? Porque Dios pesa los corazones y entonces Dios vio que necesitaban nacer de nuevo. O sea, era un pueblo circunciso en la carne, pero incircunciso en el corazón. Y Dios quiere que todos nosotros como cristianos seamos circuncidados en el corazón. Y esto quiere decir nacer de nuevo. Pero sus corazones no eran rectos, íntegros con Él, con Dios. Tampoco estuvieron firmes en el pacto. O sea que cuando tenemos la resolución de entrar en un pacto con Dios, no es para estar 1 año, 2 años, 3 años en un pacto. ¿De qué sirve? El pacto que Dios ofrece es un pacto eterno. Es un pacto que nosotros tenemos que defender a capa y espada, aún con sangre, con nuestra propia vida. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida depende de esto. La vida y la muerte está puesta delante de nosotros. Escojamos, por tanto, la vida. Ahora bien, vamos a hablar entonces ahora acerca de las implicaciones del pacto. En el versículo 19 y 20. Ahora, algunas personas entonces quedamos claros que pueden decir, sí, yo entro en pacto con Dios.
Algunas personas pueden decir, sí, yo acepto a Cristo. Algunas personas pueden decir, sí, yo me hago cristiano hoy. Sin embargo, tenemos que estar claros que un pacto o este pacto trae implicaciones. Miren, en la historia del cristianismo, allá para los años 310, 320, 330, por ahí, cambió la historia del cristianismo antiguo. Los primeros 3, 4 siglos eran mucha persecución a los cristianos, mucha persecución en el Imperio Romano. Pero vino un emperador que se llama Constantino, que al final, no vamos a contar toda la historia, pero al final este Constantino se hizo cristiano. Y al hacerse cristiano, entonces, como era el gobernador, ¿verdad?, el emperador, entonces mandó a cristianizar a toda Roma o todo el Imperio Romano. Ahora todos tenían que ser cristianos. Y todos se volvieron cristianos. Y entonces el mundo se cristianizó. Entiendan esto. Yo les quiero preguntar a los que saben un poco de historia, de ese tipo de historia. ¿Ustedes creen que por el hecho de que un gobernante, un rey haya dicho y decretado, todos van a ser cristianos, todos se van a cambiar de la religión pagana a la religión cristiana? ¿Ustedes creen que todos ellos, los que dicen, está bien, vamos a ser ahora cristianos, verdaderamente eran cristianos? No. Esa es una respuesta correcta. No. Y la historia nos da la evidencia de las catástrofes que pasaron en esos tiempos. Entonces, quiere decir de que el hecho que nosotros digamos, nos vamos a hacer cristianos con nuestros labios, no quiere decir que lo estamos haciendo con el corazón. Así es que yo les digo que si lo vamos a hacer de verdad, tenemos que hacerlo con un corazón sincero, un corazón íntegro delante de Dios. Porque estas son las implicaciones del pacto. Versículo 19 y 20 dice, entonces Josué le dijo al pueblo, oigan la respuesta de Josué, esto choca a la mente de hoy. No podréis servir a Jehová. O sea, ustedes dicen, me quiero hacer cristiano, y Josué responde, no se pueden hacer cristianos. No podréis servir a Jehová. Pero ¿cómo así? Si yo quiero ser cristiano. Y luego les dice la razón. Porque Él es Dios santo y Dios celoso y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá a consecuencia de dejar a Dios. Oigan, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Ay, les voy a dar un ay para todas aquellas personas que han gustado de la gracia del Señor y que luego deciden volverse al mundo. Es mejor que nunca hayan conocido absolutamente nada del Evangelio de Cristo. ¿Saben por qué? Porque escrito está aquí en la ley que Él se volverá y les hará mal y los consumirá. A las personas que deciden después de haber entrado en pacto con Dios dejarlo e irse para atrás, entonces les va muy mal. Y se los digo, es un ay, porque nosotros lo hemos visto. Dios nos guarde, hermanos, Dios nos guarde. No dependamos en nuestras fuerzas, hermanos. Hacemos nuestro esfuerzo, pero nuestro esfuerzo está en la confianza en Cristo Jesús. Recuerden, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando comenzamos a confiar en nuestra propia fuerza nos va mal, hermanos, porque nuestra fuerza es Cristo Jesús. Amén. Pero entonces aquí es donde Josué les pone el primer alto y les dice, les voy a explicar qué implica que ustedes acepten o decidan o escojan a Dios. Les voy a decir lo que implica. Y Él les dijo, Dios es santo y Dios es celoso y Dios no va a sufrir, Dios no va a contemplar tus rebeliones. Y dice, Dios no te va a contemplar tus pecados. Y por esa razón es que nosotros continuamos y vamos a continuar predicando acerca de la santidad de Dios. Cuando nosotros degrademos la santidad de Dios, ya nosotros nos hicimos mundanos, mejor vámonos de aquí porque esta es una religión muerta. Pero el Dios verdadero es un Dios santo. Y nosotros predicaremos a un Dios santo y celoso, porque Dios va a tener un pueblo santo. Porque ¿saben algo? ¿Qué dice la Escritura? Ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos.
Pero por otro lado la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros creemos la Biblia, entonces purifiquémonos hoy y santifiquémonos hoy a través del lavamiento en la sangre de Cristo por el arrepentimiento de nuestros pecados. Eso es necesario que nosotros lo hagamos, si no, entonces vamos a estar sirviendo a los dioses de los paganos. ¿Saben por qué? En las implicaciones aquí hay obligaciones que ellos deben de cumplir. Los términos y las condiciones del pacto, las cláusulas, porque Dios es santo y celoso y Dios no tolera el pecado. Repito, Números 14, 18, ya lo había citado. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Es bendito Dios. Dios es grande en misericordia. Él es lento para desatar su ira, ira santa, que perdona la iniquidad y la rebelión. O sea, si nosotros bajo el término del arrepentimiento verdadero nos humillamos delante de Dios, se los aseguro, 100% confiando en la absoluta misericordia y verdad de Dios, le perdona sus pecados. No importa qué pecado, el peor de los pecados, Dios se los perdona, eso se lo aseguro. Porque el sacrificio de Cristo es demasiado grande como para no perdonar un pecado. Entonces, aunque de ningún modo, aquí está la otra parte, aunque de ningún modo Dios tendrá por inocente al culpable. Oigan, ahí está la otra parte, Dios es justo. Dios es justo y de ningún modo va a tener por inocente al culpable. Y el culpable quiere decir el rebelde, el culpable es el pecador, el culpable es aquel a quien se le ofrece la gracia de Cristo y la ocupa para libertinaje. Aquel que abusa de la gracia que Dios nos ha dado para vivir una vida en santidad, llena de gracia, verdad y misericordia y piedad. Entonces, es necesario que aquí establezcamos la diferencia entre el verdadero cristianismo y las religiones del mundo. Oigan bien, establezcamos la diferencia entre el verdadero Dios y los dioses de este mundo. El verdadero cristianismo y el cristianismo de este mundo. ¿Por qué? Porque en las religiones del mundo, ¿saben cómo son sus dioses? Porque son muchos los dioses de las religiones del mundo. Sus dioses toleran el pecado. Sus dioses toleran la maldad. Sus dioses toleran la inmundicia. Sus dioses no son santos. Sus dioses no son celosos. Sus dioses no son justos. Entonces, por eso todas las religiones de este mundo tienen a sus dioses, los cuales son falsos dioses, y vemos que no hay santidad del todo. Cuando usted vaya a una iglesia y usted lo menos que ve es santidad, usted desde ahí ya usted sabe, no, aquí no está Dios. El verdadero Dios de la Biblia no está aquí. Podremos tener aquí una liturgia y los campanarios suenan bonitos, muy solemne, etcétera. Váyase a una cueva y va a escuchar también el mismo silencio. No hay diferencia, un edificio no es vida, un edificio no es nada. Cristo lo es todo, amén. El Espíritu Santo se llama santo porque es santo, porque Dios es santo. Ustedes recuerdan que dice Apocalipsis, santo, santo, santo. Eso quiere decir, Dios Padre es santo, Dios Hijo es santo y Dios Espíritu es santo. ¿Y su pueblo cómo debe ser? Santo. Entonces, es necesario que nosotros hagamos una diferenciación entre el verdadero cristianismo y el Dios de la Biblia, que es el Dios verdadero, y los Baales. Los Baales, que son los dioses de los amorreos. Pero yo y mi casa, yo serviré al Dios verdadero. Amén. Entonces, por esto es que nosotros, cuando llamamos a tomar una decisión, y hermanos, es necesario que sepamos esto, nosotros sí hacemos llamamientos, pero cuando se hace un llamado a tomar una decisión, es un llamado racional, es un llamado inteligente, es un llamado considerando el costo del discipulado. No es un llamado emocionalista, ni es un llamado decisionista. O sea, nosotros no queremos las grandes multitudes en números que hoy tomen una decisión por Cristo y que la próxima semana todavía anden en sus pecados, porque no se ha ganado nada más que números en la libreta del pastor. Pero esos números no están inscritos en el libro de la vida. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve si hay números en la libreta del pastor, los cuales van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre?
¿De qué sirve? De absolutamente nada. Por tanto, cuando llamamos a tomar una decisión por Dios, escojan a Dios es de una manera racional, inteligente y midiendo el costo. Jesús hizo esto mismo y nosotros somos discípulos de Cristo. Lucas 14, 28 al 32 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea, dice Jesús en una parábola, que después que haya puesto el cimiento, o sea, el fundamento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Jesús pone otro ejemplo. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Jesús no está diciendo aquí, no quiero que sean cristianos. Jesús lo que está diciendo es, yo quiero que sean verdaderos cristianos. Es muy diferente. Josué no está diciendo, no, yo no quiero que sirvan a Dios. Josué le está diciendo, si su respuesta es verdadera, sepan quién es Dios. Dios es santo, justo y celoso. No pueden servir a Dios y luego irse a servir a los dioses de los amorreos. No lo tolerará Dios. Y Jesús no va a tolerar un cristianismo a la ligera. Jesús es Dios y Jesús es santo. Amén. Entonces es importante que nosotros escudriñemos esta escritura. Vamos a continuar. Versículo 21 y 24. Dice, el 21 y el 24. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, os consumirá después. Espérenme, versículo 21. Luego la respuesta está. El pueblo entonces dijo a José nuevamente, aquí vamos a confirmar la respuesta una vez más. El pueblo entonces dijo a Josué, versículo 21, no, sino que a Jehová serviremos. Ellos están confirmando una vez más su respuesta. Y el pueblo respondió en el versículo 24 a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Esta es la respuesta de ellos. O sea, después que Josué les dijo, tienen que medir el costo del discipulado, tienen que saber quién es Dios. Ellos se impactaron al inicio, pero dijeron, verdaderamente Dios es santo y Dios merece un servicio con manos santas, limpias. Entonces voy a someterme a las obligaciones, a las implicaciones del pacto, y quiere decir que si Dios es santo, yo voy a ser santo también. Santificado no en mi carne, no en mi fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo y su palabra. Amén. Entonces aquí el versículo 23 nos dice la respuesta que deben de tomar. Aquí está una exhortación. Dice, quitad pues, no mañana, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Ok, si ustedes en realidad quieren tomar una decisión y escogen a Dios, entonces les quiero decir algo, tienen que dejar su pecado, tienen que dejar su maldad, tienen que dejar sus malos caminos y servir a Dios con manos limpias. ¿Qué implica entonces escoger a Dios? Implica servir a Dios. ¿Y qué significa servir a Dios? No quiere decir es que yo voy a cantar, yo voy a limpiar las sillas, yo voy a venir a limpiar los abanicos, yo voy a abrir la puerta. Eso está bien. Servir a Dios quiere decir, sacado de estos versículos, quiere decir andar observando los mandamientos de Dios. Quiere decir obedecer a Dios en integridad, en verdad, quitando los falsos dioses de la mente, del corazón, de la religiosidad muerta, de los engaños. Es inclinar el corazón a Dios para amarle de todo corazón. Es obedecer a su voz. Eso quiere decir servir a Dios. Servir a Dios quiere decir que nosotros en realidad tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Que si Dios nos manda a hacer algo en nuestra vida, nosotros tenemos que correr a obedecer la palabra de Dios.
Si Dios ya te ha hablado algo en todas estas predicaciones en el tiempo que has estado viniendo y ya sabes lo que Dios te ha hablado por su palabra y todavía continúas en esos pecados, entonces te tengo la respuesta: estás siendo rebelde y desobediente a Dios. Y recordá una cosa, que Dios es santo, Dios es justo, y entonces que Dios espera que para que puedas entrar en relación de pacto, limpies tu corazón y andes en integridad delante de Él. Eso quiere decir servirle a Dios, de manera que cuando nosotros le adoremos con nuestros cantos, nuestra boca diga palabras que nuestro corazón está ejecutando. O sea, nuestro corazón tiene un sentir, nuestro corazón tiene una disposición y nuestra boca solamente transmite el mensaje que viene del corazón. Amén. Ese es una verdadera adoración. Y vamos a finalizar con esto. Entonces, el pacto con Dios en el versículo 25. ¿Ustedes se acuerdan que el Señor Jesús en cierta ocasión dice: ¿por qué me llamás Señor, Señor, si no haces lo que yo digo, verdad? ¿Se acuerdan de eso? El hermano Carlos habló acerca de la obediencia el domingo pasado. Y Jesús lo dice de esta manera muy clara. Dice: ¿por qué me llamás Señor? Dice Jesús, y no haces lo que yo digo. Así de simple, Jesús así de simple habla. Pero las personas son tan difíciles que les gusta la filosofía, que comienzan a filosofar tanto y tanto en su cabeza. ¿Y qué quiere decir Jesús con esto? ¿Querrá quizá decir esto o aquello? No, Jesús te dice: si no estás dispuesto a obedecer lo que yo digo, entonces no me llames Señor, porque no soy tu Señor. Tenés a otro Señor, no soy yo. Y ese Señor es Satanás. Eso es lo que el Señor está diciendo en esas palabras. El pacto con Dios, en el versículo 25, dice: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. O sea, ellos ya tenían un pacto, ¿verdad? No es un nuevo pacto aquí, es una ratificación del pacto. Entonces Josué ahí ratificó el pacto, estaba y entrando en ese pacto, porque recordemos que Josué estaba a punto de morir y con todo el corazón él dice: no vaya a ser que esta gente, después de que yo no esté con ellos para amonestarlos, se vayan en pos de los dioses de los amorreos. Entonces hace un pacto con el pueblo en ese mismo día. Oigan, el mismo día. ¿Han visto las palabras que dice ahora, el mismo día? Nosotros no podemos predicar un evangelio para que usted se arrepienta mañana. Si usted se arrepiente mañana, yo no sé lo que va a suceder hoy en la noche con usted y Dios. Eso se lo aseguro. Pero Dios a mí me manda a través de la Biblia que yo hoy lo mande a que se arrepienta en este mismo momento. A que sea ahora el tiempo en el cual usted escuche la voz de Dios para que se ponga cuentas con Él. Porque mañana no sé si será demasiado tarde. Yo no lo sé, no soy Dios para saber eso, pero una cosa sí le advierto: la Biblia nunca dice que usted tiene que procrastinar o pasar para más tarde lo que tiene que hacer hoy. La Escritura dice: hoy, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Entonces, en el versículo 22 dice: y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron nuevamente: testigos somos. O sea, en este pacto tenemos testigos. Y Josué lo que hace es que los llama a ellos mismos por testigos. O sea, yo los puedo llamar a ustedes en su conciencia hoy. Ustedes han decidido escoger a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero sepan una cosa: ustedes son testigos de la elección que están haciendo. O sea que si ustedes después apostatan, si ustedes después de haber dicho yo entro en pacto con Dios, yo escojo a Dios por mi Señor y mi Dios y mi Salvador, y después usted decide irse al mundo, en el día del juicio, cuando se le abra su libro, aquí va a estar marcado y usted mismo va a ser un testigo en contra de usted mismo, y usted mismo en su conciencia va a decir: es cierto, yo me había resuelto en tomar una decisión por Dios, pero yo quebranté el pacto. Y entonces su conciencia lo va a hacer culpable en aquel día. Y eso es lo que está diciendo.
El testigo o los testigos son ustedes mismos. Hoy ustedes van a tener sus propias conciencias como sus testigos de a quién van a escoger, a Dios o a la religión de este mundo. Pero también hay un acta. En un pacto hay un acta. Y vemos el versículo 26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley, lo cual nosotros estamos leyendo hasta este momento. Bendito Dios por eso. En el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, que eso es un memorial, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Entonces, hay un acta. El acta para usted, si usted hoy decide entregarse a Cristo de todo corazón, el acta es aquel que se llama el libro de la vida. Y su nombre va a ser registrado, va a ser inscrito en el libro de la vida. ¿Y saben qué tipo de tinta es que va a marcar su nombre en el libro de la vida? Una tinta marcada por la sangre del Cordero de Dios. Entonces, si usted decide hoy entregarse de todo corazón a Cristo Jesús, entonces sepa de que el acta de los decretos que eran en su contra son clavadas en la cruz de Cristo. Su culpa le es quitada y su nombre es inscrito en el libro de la vida. Pero luego un memorial. El versículo 27 nos dice, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra, era una costumbre, es un memorial para recordatorio. Esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Oigan, ¿cuántos testigos? Cuando yo me casé con mi esposa, a mí me dieron un memorial, un anillo. Cuando yo ando este anillo y yo ando caminando y mi esposa no está ahí, yo recuerdo, este es un símbolo que yo hice un pacto con mi esposa para yo serle fiel y que ella me sea fiel, para yo tener responsabilidades con ella. El símbolo que nosotros los cristianos tenemos como un recordatorio perpetuo, ¿cuál es? La Santa Cena del Señor. Ese es nuestro memorial simbólico. El simbolismo de tomar nosotros la Santa Cena con un corazón puro, eso nos recuerda la muerte del Señor Jesucristo cada vez que nosotros las tomamos hasta que el Señor venga. Amén. Entonces, este es el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Y a esto es a lo que nosotros estamos llamados. Pero finalizamos con esto. Dice, entonces, los testigos son llamados ¿para qué? Para que no mintáis contra vuestro Dios. Por eso, no es que nosotros digamos, no es antibíblico que una persona pase al frente a aceptar a Cristo si se hace correctamente, porque Juan 1 lo dice claro, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, el griego ahí es lambano, el verbo lambano quiere decir recibir, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, no decimos, si aceptas a Cristo eso no es válido, lo que te estamos diciendo es que si entras en pacto con Dios, tenés que saber cuáles son las implicaciones de entrar en ese pacto con Dios. Y las implicaciones son las que te acabamos de dar. Entonces, si hiciste la oración de Cristo, pero al mismo tiempo anduviste en pos de los Baales o los dioses de este mundo, ¿de qué te sirvió ese pacto? Lo quebrantaste, de nada te sirvió. Lo hiciste de la boca para afuera, pero no del corazón. Y ese es el problema, que cuando usted se va a resolver a tomar una decisión pública por Dios, usted tiene que hacerlo primeramente resuelto en su corazón delante de Dios. En su corazón y determinarse y decirle, Señor, hoy decido yo entregarte mi vida, mi corazón, mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi familia a tu servicio, Señor, porque digno eres de eso y mucho más. Y ahí Josué los mandó a su casa, versículo 28, y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. O sea, ahí Josué, después de haberles puesto la vida y la muerte, que escogieran a Dios o a los falsos dioses, entonces al final les dice, está bien, ya tienen testigos, ya hay testigos y ustedes han escogido a Dios, entonces yo ya me puedo ir, ustedes se pueden ir. Pero ¿saben qué? Un profeta en cierto momento hizo algo similar. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su maldad o de su mal camino, a fin de que viva.
el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Todos aquellos que quieren ser predicadores del evangelio tienen que tener algo muy claro. Si un impío se muere en sus pecados porque nunca les llamaron a un arrepentimiento verdadero, a una entrega radical a Dios para vivir una vida santa delante de Dios, y les predican un evangelio diluido que no es el verdadero evangelio de Jesucristo, la sangre de todas esas almas en el día del juicio van sobre esa persona. Ay, este es el segundo ay. Ay por aquellos predicadores que lisonjean al pueblo y no predican la verdad de Cristo. Ay para ellos. Pero luego el versículo 19, esto es en Ezequiel 3, dice, pero si tú amonestares al impío, le dice al profeta, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Eso es lo que hizo Josué. Delante de Dios, luego Josué, yo me lo imagino, se fue a su casa, se postró delante de Dios y le dice, Dios, les he hablado todo cuanto me dijiste que les hablara. Les he puesto la vida y la muerte, Dios. Les he dicho que te escojan, Señor. Les he dicho que eres un Dios santo para que no se les ocurra irse al pecado, Señor. Les he dicho todo esto, Señor. ¿Qué más podría yo hacer? Señor, no puedo hacer más nada. Ahora la responsabilidad es de ellos delante de ti, Señor. Pero yo limpio mi alma, yo libro mi alma de lo que ellos hagan. Asimismo, no es que nosotros querramos que las personas se pierdan, pero somos muy responsables como para decirle a las personas, advertirles a las personas que si siguen por su mal camino ciertamente morirán, que necesitan volverse a Dios de todo corazón. Entonces, quiero exhortarlos. Antes de finalizar, quiero hacerles una exhortación a todas las personas que están acá, principalmente a las personas que aún no han entrado en una relación de pacto con Dios, que no han sellado este pacto con Dios. Hoy yo llamo por testigos, como lo dice la Biblia, a los cielos y a la tierra. Hay testigos, la Biblia es testigo, objetos inanimados como el púlpito, como estas paredes, como la iglesia, como su propia conciencia, como su esposa, su esposo, como sus hijos. Hay muchos testigos de que hoy usted ha sido llamado a entregarle su vida a Cristo. Se le ha expuesto delante la vida y la muerte, tal como lo hizo Moisés. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición, la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Exactamente lo mismo hoy les queremos decir a todos ustedes. Es importante que usted decida a quién servir. Es importante que esté claro, ahora que esté claro, de que solo hay dos señores, de que el Dios de la Biblia es el Señor Jesucristo y de que este Señor es santo y celoso, y que en ninguna manera va a tener por inocente al culpable. O sea que usted, si ha decidido, si ha tomado una decisión por Cristo, usted tiene que vivir una vida práctica, piadosa. Que usted ya no puede continuar en la práctica de sus pecados. Que si usted todavía continúa en la práctica de sus pecados, eso es una evidencia de que realmente no tiene a Cristo y no se resolvió por Cristo. Es fácil dejar el pecado, es fácil. Y alguien dirá, pero ¿cómo es fácil si estamos esclavizados al pecado? ¿Cómo puede decir de que el leopardo puede perder sus rayas y por naturaleza tiene sus rayas? ¿O cómo nos puede decir que el etíope puede mudar su piel? Yo le voy a decir algo. Usted se ha resuelto en su vida en muchas otras cosas. Le dicen, ay, estás gordita. ¿Y qué hace? Se mete al gimnasio. Estás gordito, ¿y qué hace? Entra a una dieta vegana, no sé cómo se llama. Hay ayuno intermitente, voy a hacer ayuno intermitente por 5 meses y lo hace. Se resuelve a hacer muchas cosas que son difíciles. Para mí es difícil hacer ayuno intermitente. No sé para ustedes, pero si podemos hacer estas cosas en el mundo que demandan esfuerzo. La historia de mi mamá era de que ella ya nos tenía a nosotros
y ella tenía que trabajar, salir muy temprano, muy de madrugada desde Jinotepe hasta Carretera Norte en el aeropuerto. Y ella tenía que tener reuniones y salía demasiado tarde. Llegaba muy noche, viajar por el crucero y eso todos los días. Eso es esfuerzo. ¿Por qué se esforzaba? ¿Por qué salía tan de madrugada? ¿Por qué regresaba tan noche? En el peligro, en el desvelo, en el desgaste, etcétera, etcétera. ¿Por qué sí podemos hacer tantas cosas para proveer para la carne, para este mundo, y no lo podemos hacer para Dios? ¿Saben cuál es la respuesta? Lo repito, porque se ama más al pecado que a Dios. Cuando se ama más a un Dios del mundo, se ama más el pecado, entonces se tiene por inmunda la sangre de Cristo, se subestima realmente la santidad de Dios. Pero yo quiero recordarle esto, sépalo, en serio, sépalo. Si usted todavía continúa en sus pecados y lleva el nombre de cristiano, está vituperando el nombre de Cristo. Es un cristiano nominal, quiere decir eso, que solo de nombre, pero no crea que es un cristiano verdadero. Al final, cuando usted se muera con el nombre de cristiano, pero en sus pecados, en el día del juicio usted va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. No entrará en el reino de Dios, se lo aseguro. ¿Saben por qué? No porque te esté juzgando, es porque eso lo dice la Biblia. Por esa razón te estamos predicando la verdad para que sirvas al Dios verdadero, pero es un Dios santo, entonces tenés que purificarte antes de servir a este Dios santo. Para entrar y cerrar este pacto hoy con Dios, lo primero que tenés que hacer es dejar tu rebelión. Dejar tu rebelión es lo primero. Resolverte a decir, he sido un rebelde, hasta aquí nomás, no voy a ser rebelde a la palabra de Dios. Segundo, tenés que dejar tu pecado. No podés continuar en la práctica de tus pecados, es imposible, es imposible. Vosotros sois templos del Dios vivo. ¿Cómo en el templo del Dios vivo puede morar el Espíritu de Dios y el Espíritu de Satanás? No son congruentes. Entonces, o reina en tu corazón el espíritu de Satanás o reina el Espíritu Santo, uno de los dos. Pero solo hay un Señor que está gobernando tu vida. ¿Es Cristo o es Satanás? Uno de los dos. Tenés que decidirte por quién. Tenés amargura. Se me hace imposible pecar. Satanás es tu Señor. Porque Satanás te induce a la amargura y a la falta de perdón. No proviene, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El fruto del Espíritu es paz, no contienda. Contienda es el fruto de la carne. Y los que son guiados por el Espíritu no son gobernados por la carne. Entonces no podés razonalmente decir, yo sirvo a Dios mientras estoy en la práctica de mis pecados. Es imposible, es incongruente con la Biblia. No es racional. Entonces hoy sos llamado a decidirte a quién vas a servir verdaderamente. Pero no te vamos, como dice esa ilustración, no te vamos a bajar el aro para que puedas donkearla. El aro de los basquetbolistas es muy alto, yo no lo puedo donkear, es muy alto. Pero si alguien me baja ese aro, entonces yo voy a poder donkearla. La santidad de Dios, el cristianismo verdadero, tiene un estándar santo, alcanzable solamente por el Espíritu Santo. Pero nosotros no te vamos a rebajar la santidad del Evangelio de Cristo para que puedas entrar. Porque si te permitimos entrar, entonces todos nosotros nos vamos a perder. Y todos nosotros vamos a ir al infierno. Pero no nos vamos a salvar. Este es el verdadero Evangelio. Sométase a Dios. Es lo siguiente que tiene que hacer. Someta su voluntad a Dios. Y esto se hace a través del arrepentimiento, a través de la oración. Y finalmente, crea en el Señor Jesucristo de todo corazón. Ahí están las dos palabras, arrepentimiento y fe. Arrepentíos y creed. Arrepentíos para perdón de pecados y creed en el Evangelio, en Jesucristo, porque solamente la sangre de Cristo Jesús puede lavarte todos tus pecados. Amén. Entonces, es necesario que recuerdes que en Cristo Jesús nosotros tenemos un nuevo pacto. Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz para que de tal manera, que Dios amó a cada persona que está aquí hoy, Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz, todos los que creamos, seamos perdonados, seamos salvos. Recuerde esto una vez más, se lo digo. Esta es la elección para usted.
una vez más, escoja a quién va a servir. Escoja a Dios. Escoja a Dios, porque Él es la vida. Pero deje de servir a Satanás, porque Él es la muerte. Y la paga del pecado es muerte.